Ir inmediatamente con Matías Vera a la Florida porque tiene en un hospital de la Florida un nuevo brote que obviamente saltaron las alarmas y hay mucha preocupación. Matías, para que tú nos cuentes. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Es un brote que tiene aislado una cantidad impresionante de gente y es lo que se está viviendo no solamente en el hospital de la Florida, sino que además en el caso de el hospital de Sotero del Río. Es súper complejo. Fíjense que aquí tenemos hartas trabajadoras, están todas con trabajadoras y trabajadores, todos con nosotros, y la verdad es que lo han estado pasando mal, porque yo les quiero contar, a ver, presten atención 2 segundos. 4 médicos, 6 TENS, 2 auxiliares positivos en el hospital de la Florida, lo que ha hecho que hoy día haya, escúcheme muy bien Nacho, Mari, 71 funcionarios que no están operativos porque están en cuarentena. 71 personas que no pueden cumplir con su labor y que no pueden avanzar en ese sentido. Y es lo complicado porque además ellos estaban dándolo todo finalmente en lo que hemos llamado la primera línea del combate al coronavirus. Y finalmente quiero conversar básicamente primero con Catalina. Ella es Catalina Segovia y viene del hospital de la Florida. ¿Cómo está la situación allá? Acabo de dar las cifras. ¿Están todos aislados? ¿Cómo lo han estado haciendo? Buen día. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos Mira, días. La verdad es que es súper complicado porque nosotros tenemos la información parcelada respecto de lo que nosotros podemos manejar y lo que nos entregan las direcciones. ¿Cómo parcelada? Nosotros sabemos la cantidad de gente que está en estos momentos en cuarentena y la gente que está con COVID positivo. ¿Cuántos están fuera hoy? Hoy día hay 71 personas fuera. 71 personas que no están cumpliendo ni con sus labores y finalmente no aportan en esta condición. Hay algunos que podrían estar haciendo teletrabajo, ayudando en algunas cosas, pero tampoco tenemos la información completa de lo que está ocurriendo. ¿Cómo están esas personas, específicamente las que dieron COVID positivo? Mira, ahí es donde nosotros queríamos apuntar. De hecho, ayer lo conversamos con el director de servicio. No es que nosotros queramos estarnos metiendo, ¿cierto?, puntualmente en las casas de los funcionarios, pero sí nosotros necesitamos saber qué es lo que ellos necesitan. Somos los representantes de los trabajadores. O sea, técnicamente ustedes no tienen la información de, por ejemplo, cómo están todos los casos positivos, en qué condiciones de salud están. ¿Tienen esa información? No tenemos la información de qué está pasando con ellos. ¿Quién debería entregarles esa información? La dirección de los hospitales o la dirección de servicio. ¿Por qué no se las han estado entregando? Porque tampoco se la entregan al resto del país, así lo está diciendo el Colegio Médico, que ellos tampoco tienen la información completa, no se pueden tomar las medidas ni los resguardos a nivel nacional, ni se pueden tomar decisiones que afecten a la población en positivo, porque no se tiene toda la información. Y en el caso de la Florida, ¿ustedes saben de dónde viene ese brote, por dónde parte? ¿Cuál es la historia detrás de ese brote de contagio? Mira, los brotes parten por médicos que llegan contagiados. ¿Contagiados afuera del hospital? Ahí parte el contagio. Pero hoy día tenemos un brote interno, que si bien es cierto, la dirección lo informa como extralaboral, pudo haber sido extralaboral el primero que llegó infectado, pero hoy día tenemos un foco en Pabellón Central, en donde tenemos ya 7 personas infectadas. 7 personas infectadas y que obviamente se fueron infectando entre los compañeros porque no existe la posibilidad de hacer este aislamiento social que existe a lo mejor en otros lugares, en otros hospitales o en algunas casas, digamos. Y es impresionante eso porque, Catalina, es importante poder entender esta situación y nos tiene que de alguna manera, Catalina, indignar. Porque al final estamos en presencia de personas que están todos los días, y estoy aquí con ellos, aquí están todos, hay de distintos hospitales, de distintos recintos y todos los días arriesgan su vida para combatir el coronavirus. Y no nos puede no pasar nada cuando escuchamos que se están contagiando, que se están enfermando y que además no están recibiendo la información para poder prepararse por lo que puede pasar más adelante. Ahora, Nacho, Mari, lo que pasa en el hospital de la Florida es increíble, pero no es el único lugar. También fíjense que maternidad, escuchen lo que les estoy diciendo, maternidad, donde nacen las guaguitas del Hospital Sotero del Río, también tiene un brote y en este momento hay 32 personas aisladas. Imagínense el riesgo y la situación que se vive en ese punto en particular y que además tiene que ver con cómo vienen las guaguas a luz al mundo. Son trabajadoras que no están trabajando, valga la redundancia, y que no están funcionando. Está Cristina Fernández, que es compañera de 7 matronas y 2 técnicas en enfermería que están con coronavirus positivo. Buen día. ¿Cómo están ellas? Buenos días. Bueno, ayer nosotros como gremio hablamos con las colegas, están en sus casas, algunas con alguna sintomatología, pero nada que merite todavía que hospitalización ni nada. ¿Pero qué es lo que molesta de toda esta situación? Que no contamos en forma oportuna con los elementos de protección. Los elementos se empezaron a repartir la semana pasada, después de que se ha estado haciendo bastantes gestiones por parte de nuestra jefatura, y ahora estamos empezando a implementar, pero tal como lo hemos dicho anteriormente, igual que toda la red, no contamos con todo, tenemos que usar nuestras mascarillas,
4 horas o 6 Claro. horas, dependiendo del tipo de turno que tengamos. No contamos con mascarillas N95. Se están tratando de implementar cosas para cuando nos lleguen pacientes positivas, porque afortunadamente todavía no nos han llegado, solo sospechas. O sea, imagínense esa situación. Acaban de darme de nuevo el retorno. Vamos a abrir la conversación porque finalmente Sí. lo que pasa en la Florida y lo que pasa en el Sótero es una situación compleja y no involucra solamente a los trabajadores, porque por estos recintos pasan pacientes que además podrían contagiarse. es que eso es lo complicado, Nacho. Tú Mario, hablas de abramos esta aislamiento conversación. social, que no se puede, se habla de brote, la doctora Teresa Vidal, que es infectóloga en la Clínica Santa María. Doctora, aquí ¿cómo se maneja esto? Bueno, este es un problema como muy complejo, porque en las clínicas se maneja bastante bien. Los pacientes, por ejemplo, el personal de salud que está expuesto a un contacto, ese paciente se aísla, se va a cuarentena. Al tiro, para la casa. Y de ahí se hace un seguimiento telefónico de ese paciente, ver cómo van evolucionando los síntomas. Y se hace un chequeo por lo menos la primera semana después, porque generalmente los síntomas aparecen dentro de los primeros 5 días, ¿ya? Pueden aparecer hasta 14 días después, pero los 5 primeros días son los más clásicos en que se puede producir la sintomatología. Entonces uno va chequeando al paciente, o sea, al supuesto paciente, porque todavía no es paciente en el fondo, y lo va controlando y va viendo si tiene síntomas o no. ¿Pero a quiénes se aísla? Porque... En caso que tenga síntomas, Sí. ese paciente se le hace el examen ¿Sí? y se ve y se aísla a todas las personas que estuvieron expuestas a esa persona que no usaron protección adecuada. Ah, pero mire, ¿Ya? además, María Luisa. Hay que ocupar la marca. Sí, lo que pasa me parece nuevamente preocupante la información que estamos dando. ¿Cómo puede ser que en 2 hospitales, estamos hablando que el Sótero del Río es el hospital más importante de la zona sur de nuestro país, el Hospital de la Florida, estén denunciando el mismo personal médico que no cuentan con las medidas para protegerse? Estamos hablando, salió hoy día en el diario La Cuarta, habrían 6 matronas contagiadas supuestamente en el Sótero del Río porque una de ellas fue al culto evangélico. Queremos hablar contigo, Mati, de esto, pero antes tenemos compromisos comerciales, así que hacemos una pausa y ya regresamos en el Buenos Días a todos. Y nosotros volvemos con Matías, porque Matías, es preocupante la situación que se está viviendo en el Hospital Sótero del Río, un hospital tan importante en nuestro país, sobre todo para todo el sector sur de la capital. Entonces, que tú nos expliques qué es lo que se está viviendo a propósito de este brote en el Sótero de 6 matronas que habrían dado positivo en COVID-19. Es que hay una historia detrás, María, hay una historia detrás que se hizo conocida a través de los medios, nos la dijo ayer el director del hospital. ¿Cuál es la teoría que tiene el director hoy respecto de este brote de contagios? Aparentemente, y según sus palabras, una de las trabajadoras, específicamente una matrona, habría asistido al culto evangélico del que todos fuimos testigos en Bajos de Mena, en el sector de Bajos de Mena. Ese pastor que se hizo conocido y que salió en la tele porque estaba haciendo culto y que además está a punto de ser gravemente sancionado por la autoridad sanitaria. Bueno, lo que dice el director del hospital es que una de las trabajadoras habría asistido a este culto, se contagió y después vino y se contagiaron el resto de sus compañeras, lo que hace que hoy día haya más de 30 personas fuera del servicio producto de este brote. Pero esta situación es bien especial porque fíjense que la versión del director es esa, pero las compañeras, las otras matronas, dicen lo contrario, dicen que esta persona nunca fue al culto evangélico y que ahí están tratando de ocultar otra cosa mucho más compleja y que al menos a nosotros nos llama poderosamente la atención. Yo les quiero contar que ahora me acompaña Roxana Guajardo, porque queremos saber qué pasa, cuál es la versión que se entrega, por qué el director dice eso. Buen día. Hola, buenos días. Primero que nada, nosotros ya estamos cansados del mal manejo de esta pandemia, desde la autoridad central a las autoridades de los establecimientos y días de salud. Primero señalar que el abandono de la salud pública ha sido por años, por lo tanto la precariedad de los hospitales hoy día y de los consultorios es importante y por lo tanto eso es el responsable de que hoy nuestros compañeros y compañeras se contagien y se enfermen. Roxana, vamos por parte. Empecemos con qué pasó con las matronas. Lo que tú me entregas tiene que ver con una situación general, pero vamos de lo particular a lo general. ¿Qué pasa con estas matronas? Primero que nada, nosotros queremos desmentir lo que el director del Hospital Sótero del Río anunció por la prensa el día de ayer. Es mentira, es decir, que no es cierto. Que no es cierto, porque no es lo que él señala, que aparentemente una de las profesionales habría asistido a un culto religioso, lo cual es falso. Lo que más bien él debería decir que son las condiciones que tienen hoy día los trabajadores que hicieron que ellas se contagiaran al interior del hospital.
¿Y dónde se contagia entonces? En la maternidad, en el primer piso. Pero él dice explícitamente, nosotros conversamos ayer con él, fíjense, y dice que no se contagia adentro, sino que se contagia afuera. No, eso es mentira. Primero que nada, nosotros tuvimos un caso índice, llamémoslo así, de la maternidad, el cual tuvo contacto con el resto de los funcionarios, y esos funcionarios de un turno en específico es el que se contagia. A ellos se les contacta porque empieza una con síntomas y por lo tanto ellos no regresan a trabajar y se les envía a tomar su examen y a hacer una evaluación médica. Roxana, pero ¿por qué se dice entonces que se contagia afuera cuando en realidad ocurre adentro? ¿Qué crees tú, como trabajadora, como compañera de estas matronas y de estas técnicas en enfermería? Yo creo que aquí el director trata de dar una respuesta, tipo respuesta a ministro de Salud, cuando dice que el virus se va a poner bueno más adelante, porque esos son el tipo de respuestas que estamos escuchando hoy día de las autoridades. Claro, pero ¿por qué? Yo creo que él tiene desconocimiento. Y primero que nada, hoy día, estamos a 15 de abril, él nos ha acercado hasta hoy a hablar con la coordinadora de las matronas para preguntar la situación que pasó en la maternidad. Cuestión que debería hacer primero un director. Si tiene un hecho de más de un caso en una unidad, es acercarse a la primera fuente. La primera fuente hoy día es la jefatura de las matronas. Y hablar con ella y decir qué es lo que pasó. ¿Y eso no ocurrió? Y eso no ha ocurrido. ¿Y eso es lo que a ustedes les molesta? Pero ¿cómo no va a Molesto porque ocurrir? no se ha acercado a la jefatura de la matrona ni a las asociaciones de funcionarios como nosotros, que somos la de los profesionales del hospital, a decir qué es lo que pasó y qué medidas además se han tomado. Roxana, abramos un poco el plano, le voy a pedir a Marcos Pizarro, nuestro camarógrafo, porque si Sí. están acá todas las trabajadoras con la respectiva distancia Eso. social, nosotros con esta vara para alejarnos, es porque quisieron estar presentes y manifestar que no están disconformes, están molestas y están enojadas. Abramos también la conversación para allá, para el estudio. Claro, es que se distribuye la información así como que era en el culto, pero finalmente no. Ahora, diputado Carter también está ahí al aire, diputado, usted es diputado por esa zona, por ese sector, por ese distrito. Aquí el director tiene que pedir explicación, primero la información dentro de las matronas en el propio hospital, antes que tirar la información al voleo, ¿no? Sí, mira, yo soy diputado de ambos hospitales, Sí. tanto de la Florida como el de el Sotero del Río. Y claramente tiene que mejorar la relación y comunicación entre el director y las matronas. Porque esta pelea chica no ayuda en nada. Mira, en Europa también se contagian los profesionales de la salud, pero la comunicación entre los directivos y los trabajadores es fluida, porque sabemos que esta enfermedad no discrimina. Entonces, cuando no hay información, cuando tenemos frases desafortunadas, lamentablemente sucede lo que está sucediendo. Claramente hay que mejorar ciertos protocolos, tiene que haber test ¿Diputado? rápidos para todos los funcionarios. Dígame. Sí, diputado, le encuentro toda la razón. Creo que aquí hay que actuar unidos para poder salir adelante de esta pandemia. Pero Rosana dijo algo que me preocupó muchísimo. Ella no solo desmiente al director del hospital diciendo que no es efectivo lo que él está señalando, sino que ella acusa el contagio de 6 matronas por no contar con los elementos necesarios básicos para su resguardo al interior del hospital. Entonces a mí me gustaría saber su opinión y qué es lo que está pasando. Mira, en estos momentos nos han pedido que los parlamentarios no vayamos a los hospitales para evitar los contagios. Pero sí, yo voy a oficiar al hospital para que me explique cuáles son las medidas. Pero independiente de eso, tienen que mejorar ciertas cosas. Como estaba diciendo hace un minuto, todos los funcionarios deberían hacerse de forma obligatoria y cada 4 días test rápidos. Que te vaya haciendo una línea para que tú sepas si hay algún contagiado, rápidamente actuar sobre él y evitar que haya mayor cantidad de contagio. Si antes no había seguridad en los espacios comunes, ahora tiene que haber mayor seguridad. Eso está más que obvio. Entonces, claramente acá no es descubrir la pólvora, acá no es ser general después de la batalla, pero se tienen que tomar medidas, tanto del lado de los trabajadores como también de los directivos. No podemos estar una semana más hablando de esto. Esto tiene que ser solucionado hoy mismo. Sí, diputado, y para recabar más antecedentes, Matías, tú le puedes preguntar ahí que estás con personal del Hospital Sotero del Río, ¿de dónde sale este rumor de que una de las matronas habría asistido a este culto religioso en Bajos de Mena y se habría contagiado del COVID-19? Nosotros creemos que ese rumor el doctor lo tiene que haber escuchado de alguna parte, de afuera del hospital, porque no tiene que ver con las funcionarias hoy día contagiadas, ni las matronas ni las TENS. Fuera de cámara, tú me decías que todas coinciden en que sabían que no pueden ir a un culto, que son las más capacitadas en el fondo para decir, oye, no podemos y sabemos que no podemos. ¿Cómo Debería vamos a ser ir? así. Nosotros, de hecho, tenemos la declaración de las matronas donde señalan eso, pero queremos decirle al diputado y a todos los de la zona, entendiendo que estuvo el senador también hace un rato atrás,
que ellos tengan que fiscalizar la situación que está ocurriendo en los hospitales, porque esto es la mala gestión de los directores. ¿Usted escuchó que la respuesta, por ejemplo, del señor Carter era que el llamado era no venir para evitar contagio? ¿Esa es la versión o comparten eso? La verdad es que no lo compartimos porque nosotros también tenemos que estar acá, ¿cierto? Y nosotros los invitamos a que ellos, primero que nada, pidan explicaciones de lo que está pasando en los establecimientos de salud, tanto en el Sótero del Río como en la Florida y el Padre Hurtado, que son parte del distrito. Por lo tanto, esperamos hoy día que se realicen la supervisión. Nosotros los tenemos malos protocolos. Los protocolos dicen que a las matronas hasta esta semana se le estaban entregando 2 mascarillas quirúrgicas, como la que yo tengo puesta, para 24 horas. ¿Cómo? O sea, cada mascarilla debe durar 12 horas según estos protocolos. Exactamente. Y eso está hoy día en un documento emitido por la dirección del hospital, en donde al turno de día se le entrega 1. Perdón, entonces eso no es una cuestión que está como a Vox Populi, está estipulado, escrito, que tienen que entregarle 2 por 24 horas. Eso está escrito y de hecho es público desde la semana pasada, porque se le preguntó a su secretario de redes asistenciales sobre el protocolo principalmente del Sótero, porque eso es lo que ha venido a hacer, como dijo una compañera hace rato, a administrar la pobreza de los hospitales, pero a arriesgar la salud de los funcionarios. Nacho, ¿qué le parece a nuestros especialistas Sí, esto? Son doctor 2 Ugarte, ¿cómo se- mascarillas para 24 horas que dura el turno. Es que lo que pasa es que si no tienen esas medidas de seguridad, usted mismo nos ha dicho que no se puede exponer a los funcionarios. Entonces, con cosas tan precarias, habría que cerrar esa recepción. Una de las cosas que uno ve cuando empieza a analizar los contagios del personal sanitario, empieza a llevarse sorpresa. Fíjate que es interesante y yo creo que la doctora va a coincidir conmigo. Cuando empieza a ver la especialidad de la gente que se enferma. Porque, ¿qué pensaría uno? Lo primero es pensar que se van a enfermar los que están en la línea de choque, que están en urgencia, Los que están reciben. en la UCI, que reciben al paciente que viene llegando o que lo tienen que manejar todos los días en la UCI. Error. Hay una gran cantidad de enfermos, personal contagiado, que son otorrinos, que es gente que atiende de otras especialidades que no son los que atienden donde se supone que van a estar los casos. Y de hecho, las fatalidades muchas veces ocurren con médicos que no son precisamente los que atienden a los casos reconocidos. ¿Cuál es la zona gris? Aquellos lugares donde llegan pacientes no reconocidos. Y ese puede ser, por ejemplo, la maternidad. Porque si llega a una UCI un paciente que se dice que probablemente es COVID, que lo vamos a confirmar, todo el mundo va a tomar extremas precauciones. Pero ¿y si 2 mascarillas nomás, como decía la Rosana ahí, 2 mascarillas por turno no es suficiente o sí? El detalle es que la duración de la mascarilla normal, la quirúrgica, va a durar hasta que se humedezca con la respiración y esto depende un poco del uso. Si esto es uso continuo y tienen que mantenerlo todo el día, en un par de horas Doctor, va a estar humedecida y ya no va a ser eficiente, por lo tanto con 2 mascarillas estaría de sí, acuerdo que no doctor, nos funciona. importa mucho seguir hablando de este tema con usted.